mensajes. Bueno, día martes, día en donde recibimos a nuestra compañera Cassandra Leizarrague, y hoy no será un martes más. Así que antes que nada le voy a dar la bienvenida. Vamos a contar por qué. No sé si se los contamos al aire, pero antes que nada, Cassandra, ¿cómo andás? Muy bien, acá andamos. No hace frío hoy. Hoy no hace frío, la verdad. Re lindo. Yo estoy en remera, mirá. Sí, total. Así que tanto frío no hace. Sí, yo me puse 3 capas de remera, 2 capas de pantalón y al final hasta me dio calor, te diría. Casi como si fuera así como una cebolla, ¿no? Sí, total. Así uno le va sacando capas y capas. Bueno, ¿cómo andás, Cassandra? No, muy bien, acá estamos. Y el día de hoy no es una columna cualquiera, como vos dijiste, porque es la última columna presencial que voy a hacer, por un año, digamos, ahora que voy a emprender un viaje estudiantil a Brasil. Es un intercambio que hago con Rotary, un intercambio cultural y estudiantil. Voy a seguir estando presente en la radio de otra forma, virtualmente, mediante pastillas informativas. Buenísimo. Pero va a faltar el estudio y va a faltar yo sentada acá en estas sillas que son tan cómodas y a las que ya me he acostumbrado bastante. Cuando dijiste último programa, seguramente hubo corazones que se pararon del otro lado, que estaban escuchando, pero cuando dijiste aquí en el estudio, sí, un poco es eso, ya lo veníamos hablando hace algunos meses, ¿no? Que estaba esta posibilidad, que está buenísimo, ¿no? Para alguien que está estudiando y que tiene la posibilidad, o sea, se te abre un mundo. Es difícil. Alguna vez nuestro compañero, Lucas Spitale, vino con un chico que no sé de dónde había venido. De Francia, muy bien, como te acordás vos y yo no. Y una chica de acá de Loma Negra que se iba a ir a Alemania, me parece, ¿no? Entonces, sí. Estuvimos contando ese tipo de situaciones y ellos contaban, ¿no? Al principio es un tanto difícil porque estás en otro país, a veces con otro idioma, pero siempre es positivo, ¿no? Por lo que ellos contaban. Así que vas a estar emprendiendo ese recorrido, así que buenísimo, felicitaciones. Sí. Desde acá, imagino que lo vivís con emociones mezcladas. Muchísimas, ¿no? Total. Una chica que vino desde Bélgica para acá, que estuvo este año, decía que las primeras 2 semanas que estaba ahí en la nueva casa con esta familia desconocida, decía, ¿qué carajo hago acá? Claro. ¿Quién me mandó? Y claro, hasta que no te acostumbras, hasta que no empezás a relacionarte con nuevos amigos, con la familia, con el idioma también, con las costumbres, es difícil. Por suerte a mí me tocó Brasil y estamos bastante afines, sí, a lo que es. Somos latinoamericanos, somos todo hermano. Entonces es más sencillo, pero no deja de ser, complicado también. Sí, también. Bueno, vas a estar estudiando seguramente un año y vas a seguir conectada, por lo menos con este programa, con algunas pastillas. Así que vamos a estar esperándolas para seguir en contacto. Así que va a estar buenísimo. Pero vamos a meternos en este último programa presencial. ¿Y qué estuviste pensando? Bueno, como estamos hace 1 año y medio tratando la temática ambiental, que parece un montón, y a mí se me pasó volando, la verdad, vamos a hacer un resumen de todo lo que se vino hablando desde aquel enero de 2023, que ya hace bastante tiempo. Pero bueno, para tener un repaso general, para que nos vayamos con todo incluido en un solo guiso, digamos. Y bueno, también fue un proceso para mí porque pasamos de por ahí una mirada más individualista del reciclaje, de hacer cosas en tu casa, a temas más amplios como lo puede ser los ecologismos más grandes o el ecofeminismo, que son temas mucho más complejos y mucho más sociales, más populares y no tanto atados a lo que es el accionar propio o individual, que es lo que ponderan por ahí muchas bajadas de línea de los gobiernos o de algunas organizaciones ambientalistas, que es tipo esto de reciclar tu casa y después nos preocupamos de las otras problemáticas que causan otros entes, claro, por ahí más responsables de las problemáticas. Entonces, lo primero que estuvimos hablando en los primeros programas fue esto de individualismo, ¿no? Que fueron ciertos consejos, recomendaciones para una rutina más sustentable. Que está perfecto, sin embargo, fueron definiciones muy facilistas y por eso fue después escalando mi saber y, el saber de los oyentes al escuchar la columna. Sí, también. Seguro. Después tratamos problemáticas crudas como el cambio climático, la megaminería, la industria textil, la industria fósil. Empezamos a abordar esas problemáticas con las consecuencias, los causantes y qué podíamos hacer para cambiar mínimamente esas realidades, que eso fue interesante también. Luego nos introducimos en conceptos más interesantes, como les contaba, que puede ser el ecofeminismo, la democracia ambiental, la pedagogía ambiental y cosas de esa índole. Después, eso también fue interdisciplinario,
por ejemplo, como les decía, reunimos feminismo y ambiente, democracia y ambiente, política y ambiente, ecología y ambiente, que son términos que por ahí siempre los ponemos juntos, pero tienen cosas distintas. Y lo marcamos siempre en la sociedad. Lo empezamos a marcar en la sociedad, más allá de lo que es lo biológico, que muchas veces lo relacionamos con eso, el ambiente, los ecosistemas y los recursos naturales, pero significa mucho más, y por eso está bueno poner la connotación de temática socioambiental en vez de solamente ambiental. Siempre cuando arranco las charlas en los colegios para que cada uno empiece a reflexionar cómo define el ambiente, ¿no? Hay algunos que lo definen como el lugar que habitamos, que está muy bien, otros que le dan este sentido más como colectivo, más comunitario, y como que ahí empezamos a involucrarlos más en la temática, como nosotros partícipes, ¿no? De lo que sucede con el ambiente y de lo que gracias al ambiente nos sucede también. Empezamos a tratar las problemáticas globales y locales, como el cambio climático, que ya les conté, que bueno, ahora voy a hablar un poco de esto, para que bueno, nos siga quedando en la cabeza lo que significan y lo que son estas problemáticas. El cambio climático y el calentamiento global son dos fenómenos climáticos justamente que se dan hoy en día por los gases de efecto invernadero que liberan las empresas, que liberan las industrias y que también liberamos nosotros en nuestra cotidianidad. Un dato muy interesante en esta problemática es que el 70% de los gases de efecto invernadero que se liberan a la atmósfera los generan simplemente 100 empresas, con nombre y apellido. Que esto es un dato que me encanta tirar y lo tiro en todas las charlas porque es súper impactante como tan pocas personas generan el mal y generan el cambio climático para todo el mundo. Claro. Que es muy interesante. También hablamos de los mecanismos de poder y en este dato se refleja muy claramente. Hay personas que tienen mucho poder, que tienen mucho estatus y que tienen permitido estas cuestiones, y más allá de que haya impuestos a las emisiones de gases, más allá de que haya multas, eso termina siendo como pagar la contaminación. Y entonces es muy difícil que haya una diplomacia por ahí internacional que pueda regular estas cosas si realmente los estados no tienen ganas de hacerlo. Tiene que ser un trabajo en conjunto. Sí, entiendo esto que vos decís y está bueno hacer un freno porque tomo distintos conceptos que vos tomás, ¿no? Casi todo el daño ambiental solamente lo están haciendo 100 empresas, ¿no? Y tomo esto último que vos decías, ¿no? Estas multas, ¿no? Que si uno dice, pará, estás rompiendo el planeta, vamos a decirlo así, como si fuera un juguete que se está rompiendo, no es que tienen multas tan grandes o acciones que cortan lo que están generando, sino que son multas tan pequeñas que es casi un impuesto, ¿no? Es casi como, bueno, voy a pagar el impuesto para poder seguir operando y para poder seguir haciendo negocios sin importar qué es lo que está pasando con el planeta, ¿no? Entonces, es un gasto dentro de todos los gastos que tienen esas empresas, ¿no? Entonces, casi que no sirve. Es tanto capital el que manejan estas personas, estos entes privados, que al final no es un impedimento, una multa, claro, a no ser que sea para una pyme o para una empresa más pequeña que realmente no contaminan lo suficiente como para tener que garpar una multa con respecto a eso. Entonces está bueno pensar nuevos objetivos con respecto a esto, digamos. Por ejemplo, la COP, que es la cooperación de las partes, que se hace todos los años, que es una reunión de la ONU, de todas las naciones, para contrarrestar el cambio climático y solucionarlo, entre comillas, porque no se puede solucionar, pero sino para pausarlo ahí un toque. Es el financiamiento climático, que es, por ejemplo, que los grandes entes contaminantes le paguen o les envíen estos capitales a las empresas menos desarrolladas y a las naciones menos desarrolladas para que éstas puedan tener planes de adaptación y mitigación para el cambio climático, para que los países como Argentina se puedan ir adaptando a las consecuencias del cambio climático y que, bueno, los países primermundistas empiecen a dejar de emitir tantos gases de efecto invernadero. Porque, bueno, sabemos que esas emisiones están concentradas en Europa, están concentradas en Norteamérica, en algunos países de Asia, que son los más representantes en nivel de industria, digamos. También hablamos de la megaminería, que es una problemática argentina también, mucho en San Juan, en Catamarca, problemas muy grandes. Por ejemplo, utilizan muchas toxinas para liberar el mineral de la piedra. Eso termina muchas veces en aguas superficiales, en aguas subterráneas, y hacen que las comunidades se tengan que ir alejando de a poquito o que sí o sí necesiten tener un empleo en esas mismas industrias para poder subsistir, ya que esos campos quedan infértiles y todo el ecosistema aledaño queda, inservible.
Y una cosa que viene ligada a este tipo de problemáticas que son muy grandes y que también están otras industrias en estas problemáticas, como la textil, como la fósil de los combustibles, es el sobregiro ambiental. Algo que lo charlamos alguna vez, que es cuando se utilizan todos los recursos disponibles para el año, ¿no? Cada año nosotros tenemos una cierta cantidad de recursos que tenemos que utilizar si queremos seguir subsistiendo un montón de años más. Sin embargo, estos se utilizan rapidísimo. Por ejemplo, ya en marzo utilizamos todos los recursos que deberíamos haber utilizado a lo largo de un año. Claro. Es como que hay tanto consumo y hay algo en esa modernidad líquida que no permite que estiremos los recursos hasta que, bueno, en algún momento se agoten. Pero bueno, en estos momentos los estamos utilizando de una manera muy insostenible. La palabra que, bueno, la sostenibilidad, que es muy atada a lo ambiental, que es algo que tener muy en cuenta, y que la sostenibilidad no es lo mismo que la sustentabilidad. Esto de sostener está relacionado con el correcto utilizamiento de los recursos naturales, y sustentar es algo que se pueda sustentar solo y que no necesite, ¿no?, tampoco de tantos recursos, y que puede también involucrar al humano de una forma saludable también. Claro, tal cual, está bueno eso. Acá tuvimos un giro en la columna, que es cuando me empecé por ahí a leer otro tipo de bibliografía ambiental, que surge de una charla TED de Sergio Federovisky. Me interesé mucho y mi tía casualmente me regaló un libro de él que habla sobre el hombre verde y el neoliberalismo. Y es acá cuando es bien en lleno y bien en crudo cómo el sistema a veces nos hace culpables, ¿no?, de todas esos males que ocurren en el ambiente, y muchas veces cómo los gobiernos son inducidores de accionar individual y nos instalan cierta culpabilidad a nosotros, nos instalan la culpa de que somos los responsables, por ejemplo, del cambio climático, de las problemáticas locales, sin culpar a los verdaderos entes que están ahí, que son las empresas, que son muchas veces los mismos gobiernos, ¿no?, con permitiendo a esas empresas contaminar. Lo que plantea este libro es devolverle al sector popular cierta intervención, ¿no? Hay muchas decisiones que se dan entre intereses políticos y privados, y no hay nada mejor para contrarrestar a las problemáticas ambientales que las políticas públicas, y no hay política pública sin democracia práctica, que es acercar a la gente a estas problemáticas, es acercar a la gente a estas problemáticas que también le incumben y que, bueno, a muchas personas les afectan, más a los barrios postergados y también a las personas de bajos recursos, y introducirla en la diplomacia, introducirla, ¿no?, en la política, para que pueda actuar de forma apartidaria y generar políticas públicas para contrarrestar las problemáticas ambientales, y cuestionar también aquellas personas que nos culpan y que realmente ellos tienen toda la responsabilidad. Acá está esta bajada de línea que hacen muchos gobiernos y el sistema en sí, que es una bajada de línea individualista, que es la que nos dice, por ejemplo, que tenemos que andar en bici para contrarrestar el cambio climático, pero no pone impedimentos a las empresas o a los grandes capitales. Acá entran las éticas de bolsillo también, que eso es un término muy interesante, que es cuando las éticas... Sí, cuando las éticas se encierran por ahí en los intereses lucrativos, o también se encierran en esa misma individualidad. Y bueno, es muy importante una ética colectiva para enfrentar el desarrollismo y que no se frene todo, porque es imposible pensar en un ambiente sin industria, es muy difícil, pero que se vaya regulando muy de a poco y que al final podamos tener salubridad y que funcione todo hasta que no funcione o hasta que los recursos se acaben, ¿no? Pero mientras tanto hay que gestionarlos de la mejor manera posible. En el neoliberalismo hay muchos referentes como Ronald Reagan y Margaret Thatcher que plantean que la sociedad no existe, y ahí es cuando se sigue promulgando, ¿no?, esa individualidad que, bueno, en este punto del ambiente es muy contraproducente. Entonces está bueno pensar en otra mirada más colectiva y más comunitaria. Y acá hay una frase de Sergio Federovisky que también la dije en ese día de la columna, que es que la batalla de las éticas se resume en cuáles posturas amenazan al modelo imperante y cuáles lo cuestionan superficial y discursivamente, pero lo mantienen vigente con apenas algunos retoques cosméticos. Y esto es lo que hablábamos. Sí, muchas veces queda en el discurso. La acción ambiental queda en el discurso, esto de las empresas que hacen greenwashing, que es esto de hacerse los ecológicos.
pero no hay cambios gruesos en el sistema o en los modismos que tiene el sistema. Entonces es muy interesante empezar a pensar otras éticas también. Es súper interesante, voy a hacerte un freno acá, es interesante porque no significa que nosotros desde nuestro lugar podamos hacer cosas o podamos cambiar nuestra aldea, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero es interesante poner la mirada en los que sí tienen el poder de cambio real. O sea, si lo que queremos es intentar que este ambiente sea lo mejor posible, si todo el tiempo la mirada se está llevando hacia un lugar de las personas, de los individuos, si vamos a salvar el planeta, vos tenés que andar en bici, como este ejemplo, que no está mal andar en bici, o sea, si uno tiene, o sea, esa mirada. El tema es cuando no se regula desde los estados, municipales, provinciales, nacionales, a nivel mundial, a los grandes contaminantes. Si eso nunca termina pasando, más allá que nadie tire un papel, más allá que todos estemos con una bici al lado, igualmente estamos yendo hacia un lugar negativo, ¿no? Entonces, ahí está bueno. Y es interesante lo que vos mencionás, que algún momento creo que lo hablamos y que fue toda una columna entera, lo de greenwashing, ¿no? Estas compañías, estas empresas que se hacen las ecologistas para obtener cosas, vaya a saber qué, pero que en realidad no lo hacen, o sea, de fondo, ¿no? Completamente. O sea, son cosas que pasan y que a veces pasan por el lado y uno no se da cuenta, como para tenerlo en cuenta. Sí, y eso que decías vos de que, bueno, por ahí todos tenemos bicis y todos somos súper ecológicos, pero igual no cambia la cosa. Hay una forma de cambiarla, porque, bueno, sabemos que por ahí las políticas públicas para cambiar la realidad vienen de arriba, pero también van de abajo hacia arriba. Y creo que ese motor para cambiar las cosas es el activismo, no solo de un lado de la acción individual, sino también de ese grito colectivo, esa marcha, ese ir al Consejo Deliberante, ese ir a presentar un proyecto de ley más ambicioso. Ahí viene lo que se puede hacer desde estos nichos, ¿no?, más populares. Este activismo ambiental está muy relacionado con la pedagogía ambiental, ¿no? Es esto de desde la escuela empezar a instaurar la temática, no con estos facilismos que veníamos charlando, estos facilismos más individualistas, sino con conceptos más amplios que nos permitan situarnos a nosotros en un sistema que es contaminante, en un sistema que es desigual y que nos permita empezar a desarrollar el activismo ambiental. Que, bueno, radica en las conciencias, tiene objetivos. Por ejemplo, mi organización tuvo el objetivo de erradicar los basurales a cielo abierto de acá de Olavarría. Limpiamos bastantes y fue un cambio local, digamos. Eso generó un cambio local. Ahora hay que llevarlo a otra escala, tenemos que llevarlo a lugares políticos y a círculos políticos que puedan plantearlo de una forma masiva, digamos. Eso es re importante, que cuando hablamos de democracia práctica es esto, ¿no? Permitir que esos pequeños proyectos que surgen de la ciudadanía puedan pasar a cosas mayores y así cambiar la realidad en la que estamos inmersos, que muchas veces no es la que queremos y no es la más óptima para todos. También pasa algo que por ahí esas personas que tienen el poder de cambiar las cosas no están cerca de las problemáticas, no están viendo a aquellos refugiados climáticos, no viven cerca del riachuelo, cerca de un basurero a cielo abierto, en un barrio alejado. Ahí también juega mucho la empatía, ¿viste? Que cada uno pueda tener, que cada... no solo el ver, sino el pensar qué puede llegar a pasar con esas problemáticas y a quienes les afectan. Entonces, la empatía como también es un eje ambiental, es un eje democrático y es parte de la temática. Que bueno, sabemos que el ambiente es un derecho humano y los derechos humanos se tienen que regir, se rigen en base a la empatía. También hablamos con Marcela Gersi sobre los pueblos originarios y la interculturalidad. Pero bueno, para traer a colación un poco de los valores ecologistas que bueno, tienen estas comunidades que son antiquísimas y que hoy en día, bueno, están siendo siempre saboteadas, ¿no?, por el sistema, y ellos tienen un valor muy grande del patrimonio natural y creo que eso siempre es a valorar como algo para tener en cuenta en lo cotidiano y por supuesto en la política internacional. También hablamos de ecofeminismo y en la relación que hay entre el feminismo y la ecología, porque tienen como patrones muy similares, hay un paralelismo re interesante, y es que
a la misma vez que se desmitificaba a la mujer, se la sacaba de ese rol de emperatriz o de fertilidad, de nutrición, también se desmitificaba a la naturaleza en ese rol de proveedora también. Es ahí cuando se empieza a conquistar a la mujer y a la naturaleza, ¿no? Empieza a desarrollarse la industria, bueno, siempre los cargos más importantes y los cargos laborales terminaban en los hombres, y ahí se empieza a ejercer ese patriarcado que conocemos, y también ese colonialismo de las grandes naciones atacando a las pequeñas naciones y por lo tanto sus recursos naturales. Ahí es también cuando no se respeta ese mito de la naturaleza y tampoco se respeta ese mito de la mujer, que bueno, están muy relacionados y esa es muy interesante. También hemos citado mucho a Galeano con esta frase que es que el subdesarrollo no es una etapa del desarrollo, es su consecuencia. El subdesarrollo de América Latina proviene del desarrollo ajeno y continúa alimentándolo. Esto es colonialismo, o es lo que venimos planteando, que el subdesarrollo, nuestra falta de recursos o dar nuestros recursos es parte, ¿no?, de algo que viene desde Colón, ¿no? Y es interesante empezar a pensar cómo son nuestras relaciones comerciales y mercantilistas y la necesidad de una industria nacional que salga a flote y que, bueno, traiga empleo también. Y por último, que esto fue lo que tratamos la última columna, es sobre democracia y ambiente, que también son dos ámbitos que por ahí se relacionan, no siempre están juntos, por supuesto, porque la democracia es mucho más amplia que el ambiente, si se quiere, pero sí son dos ejes re importantes para poder generar un bienestar popular y que, bueno, estas mismas personas, esta misma ciudadanía tenga un rol significativo en la toma de decisiones, repensar el rol del humano en el sistema, no solo como hombre verde y humano sustentable y empresas sustentables, sino también como humano honesto que pondere la democracia y estos valores democráticos. Y bueno, hablamos de una responsabilidad de todos los sectores, no solo de los humanos y de nosotros como ciudadanos, sino también de las empresas y de los estados, para que, bueno, podamos generar un ambiente sano y salubre para todos. Así que bueno, eso fue un resumen del año y medio, que fue bastante resumido. Me estaba viendo ahí en Spotify, escuchando los episodios para ver qué podía agregar. Pero bueno, eso es un breve recorte. Increíble, porque te pones a pensar todo lo que abarcaste, ¿no?, en este año y medio, y es súper interesante. Y también uno puede ver, que vos creo que lo decías al principio, cambios que fuiste dando vos, ¿no? En este plano de la comunicación, no solamente acá, dentro del micrófono, sino vos con tus acciones también, con los distintos organismos a los que fuiste formando parte. Fuiste a dar alguna charla en algún momento, me acuerdo, formaste parte, ¿no?, de situaciones súper interesantes. ¿Es algo positivo que haya, y creo que te lo hice cuando viniste la primera vez, es algo interesante, positivo, que en un programa de radio haya una columna que toque estos temas? ¿Se queda corto? ¿Harían falta más acciones? ¿Hiciste algún replanteo en este año y medio? Sí, creo que, bueno, siempre que hablo sobre el activismo hablamos como de esto de la acción y de la comunicación como dos ejes muy importantes. Y yo creo que en este año me volqué mucho a la comunicación y me encantó, ¿viste? Me gustó mucho. Creo que ahí hay algo de vocación también que me llamó mucho la atención. Me encantaría seguir siendo comunicadora. También en este tema y en muchos otros, ¿no? Me parece que la comunicación es también un valor democrático, ¿no? Esto de la libertad de expresión y de llegar a la gente en un medio tan cosmopolito como es la radio, en un medio tan importante como es la radio, que por ahí hoy en día está medio dejado de lado por las redes sociales. Obviamente. Pero sin embargo tiene su vigencia y la va a seguir teniendo siempre porque es tradicional y es una costumbre. Y bueno, yo también me gustaría seguir en este medio y en los que se me den. Pero bueno, pero sí, creo que este tema se tiene que seguir tratando desde todas las instancias. Yo lo hago en redes sociales y también lo hago acá, también lo hago en persona cuando doy una charla, y bueno, hay que diversificar ahí el saber para generar un cambio verdadero. Bueno, buenísimo. ¿Algo más para decir, Cassandra? Llevamos
minutos 40 segundos de columna. ¿Algo más para cerrar, para decir? No, que bueno, que muy contenta por el espacio, César. La verdad que fue un año y medio que me gustó mucho. Fue una rutina muy linda que me preparó y me hizo mucho como persona también. Bueno, vos sos un genio, ya te lo he dicho. Gracias por el espacio. Y bueno, doy mi Instagram por si quieren ir chusmeando. Dale, buenísimo, mis locuras en Brasil. Estoy como en Instagram como Cassandra Leiza, con doble S ahí en el apellido. Y bueno, ahí voy a estar voy a seguir haciendo activismo y por supuesto que por acá con las pastillas informativas también. Buenísimo, bueno. Muchas gracias. Ya que me tiraba flores, yo te voy a tirar flores a vos. Sos una gran persona, una gran comunicadora. Creo que te conocí hace cosa de 2 o 3 años. Y creo que lo que más me sorprendió es esa forma de contar que tenés, que es muy abarcativa y muy clara, y muy extraño para nosotros los más grandes que alguien tan joven tenga tanta capacidad. Así que ojalá que puedas seguir abriendo esa cabeza, que me parece que tienes mucha capacidad, y vamos a esperar las pastillas, así que anda empezando a trabajar en ellas, así para la segunda mitad del año las vamos recibiendo. Gracias, Cassandra. Muchísimas gracias a vos. Así pasaba Cassandra Leizarrague, nuestra compañera, con su columna Ambiente y Sociedad, la última aquí en El Piso. A partir del próximo mes estará saliendo seguramente con sus pastillas.